Hemos venido desarrollando diferentes temas a lo largo de las últimas semanas, temas que tienen que ver con nuestra vida de fe, con nuestra vida ante el Señor. El primero de ellos fue la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, porque es la verdad para nuestras vidas, es la respuesta a nuestras vidas. El segundo fue el orar a Dios, esta, este medio de gracia que Dios nos ha permitido para tener esa comunicación, esa comunión con Él. El asistir a la iglesia y los motivos por los cuales somos iglesia y por los cuales congregarnos, queridos hermanos. También están ahí expuestos esos temas en el canal de YouTube. En la semana pasada vimos el meditar en la palabra de Dios, cuán importante es poder discernir la palabra, poder interiorizarla, poder estar llevándola a cabo en nuestra mente para poder llevarla a cabo en la práctica. Y hoy estamos viendo el tema de buscar la llenura del Espíritu Santo. Al finalizar esta serie de temas, queridos hermanos, con la gracia de Dios nos vamos a poder dar cuenta que van encadenados, van de la mano uno con otro para que nuestra vida de fe sea bíblica, para que nuestra vida de fe sea conforme a las escrituras en el propósito de Dios, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema muy importante que es la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. Qué tan importante, qué tan fundamental es que nosotros busquemos esa llenura. Entonces, vamos a avanzar, hermanos, y leamos esta cita base, que es Efesios 5:18. Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? Entonces, queridos hermanos y quienes nos puedan escuchar posteriormente en el video de YouTube, el mandato del Señor es que seamos llenos del Espíritu. Hay un contraste entre tomar vino, embriagarse con ese vino, en lo cual hay disolución, y por otro lado, el ser llenos del Espíritu. Son dos cosas contrapuestas, son contrarias. Entonces vamos a discernir con la gracia de Dios qué es lo que nos dice la palabra. Bien, se usa la palabra griega pleró para indicar la llenura. Pleró significa llenar, significa colmar, abundar, tener abundantemente algo, ser caracterizado o modelado, hacer completo, influir completamente o poseer completamente. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, sean llenos del Espíritu, nos está diciendo que seamos abundantes en el Espíritu, que estemos colmados del Espíritu, que el Espíritu esté modelando nuestras vidas, que podamos ser hechos conforme al Espíritu, que tengamos la influencia del Espíritu, que el Espíritu esté poseyéndonos, esté tomándonos, esté dominándonos, esté controlándonos. Vamos a ver esto, queridos hermanos. Bien, ser llenos del Espíritu significa estar modelados por Él, influenciados, controlados o dominados por Él, y que en nosotros abunden las cosas que son propias del Espíritu de Dios. Entonces, esto no tiene que ver con algo místico, aunque es totalmente espiritual. No está centrado en las emociones, más bien está centrado en la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. La palabra plero, que es la que se usa en este texto que decimos de Efesios 5:18, se llenos del Espíritu, también se usa en otros ejemplos. Miren, aquí tenemos Lucas 5:26 para indicarnos que hay algo que está dominando en las personas, sea una emoción, sea una situación. Vamos a ver en qué ejemplos, por ejemplo, aquí en Lucas 5:26 nos dice que todos estaban sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Esto sucedió con los discípulos del Señor Jesús. Pero aquí se usa la palabra pleró para indicar que estaban llenos de temor.
El temor los había sobrecogido y entonces estaban desbordados en temor. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras es Juan 16:6. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús hablando a sus discípulos referente a que él tenía que irse, tenía que partir. Y entonces vemos otra vez la palabra plero acerca de llenar el corazón de las personas. En este caso, el corazón de los discípulos. Y entonces vemos que en este ejemplo la tristeza es la que inunda, la tristeza es la que está de manera destacada en el corazón de los discípulos. Les voy a pedir si me ayudan con los micrófonos, por favor. Vemos otro ejemplo aquí en Lucas 6:11. Dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Entonces, vemos nuevamente el uso de la palabra plero para indicar la llenura de algo, la dominancia de algo en las personas. Bien, entonces, les decía hace un momento, hay un contraste claro entre estar embriagado y ser lleno del Espíritu, ¿sí? Porque ambas cosas dominan, dominan al hombre, dominan a las personas. Tú puedes estar embriagado y vas a poder experimentar los efectos del alcohol porque te dominan y también puedes tú estar lleno del Espíritu y puedes vivir los efectos de la llenura del Espíritu porque el Espíritu está dominando en tu vida. Entonces, vamos a avanzar en esto. Vean, aquí hay algunos ejemplos de muchos de los que hay en la palabra de Dios acerca de cómo el vino está dominando al ser humano. Vean, por ejemplo, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra, refiriéndose a la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí la palabra nos está indicando que el embriagarse no es sabio porque el embriagarse te hace propenso a errar, a equivocarte. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Vemos aquí cómo el vino dominando a las personas los hace desvariar, los hace cometer errores, los hace fallar. Vean lo que dice el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No te permiten ver con claridad, no te permiten discernir correctamente. Entonces, estos son tan solo algunos de los ejemplos de cómo el vino, cómo las bebidas embriagantes, cómo las bebidas fuertes te llevan a cometer errores, te llevan a perder juicio, te llevan a que tú estés fallando, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a ver la llenura del Espíritu, ¿sí? Primeramente, tenemos que comentar que la voluntad de Dios es mostrarnos que los creyentes son templo del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 6:19 nos dice lo siguiente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Son cosas importantes que aquí traté de destacarles en el texto. El templo eres tú. El templo está en tu cuerpo, es tu cuerpo. El templo, Dios te lo entregó, Dios te designó como su morada. Y entonces ya no eres tuyo, ya no te perteneces a ti, sino que le perteneces a Dios. Si tú eres un creyente de Cristo, tú eres templo del Espíritu Santo y tú le perteneces a Dios. Veamos lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8 de los versículos 13 al 17. Dice así. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vean, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Queridos hermanos, en esta porción hay un montón de enseñanza. Hay demasiada enseñanza aquí. Pero comencemos por comentar el versículo 13. Hay otra vez una distinción entre los que viven conforme a la carne, y dice aquí cuál es el fin de ellos, la muerte. Pero también dice que los que viven por el Espíritu, los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu, su fin es vida. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí el Espíritu está llenándolos, está dominándolos, está controlándolos, los está influenciando de manera positiva para que vivan. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios quien nos lleva a agradar a Dios, quien nos lleva a alejarnos de la carne, quien nos lleva a alejarnos de lo que es ofensivo hacia el Señor, el pecado. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos siendo controlados bajo su voluntad, no como autómatas, no como robots, sino como personas responsables de sus actos, pero que tienen esta influencia positiva, digámoslo así, este modelado en su vida, un corazón nuevo, transformado, una vida diferente, es de agrado a Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu, estamos siendo, hermanos, controlados para darle la gloria a Dios. Estamos siendo llevados a cumplir con las Escrituras. Estamos siendo llevados a contemplar lo que a Dios le agrada y buscarlo. Estamos siendo llevados, hermanos, a darle la gloria a Él, ¿sí? Entonces, el Espíritu mismo da testimonio de que somos sus hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Y un día, hermanos, también seremos glorificados, así como Cristo fue glorificado. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Paz. Continuamos entonces, queridos hermanos. Bien. Vamos a leer en su contexto nuestro texto base de Efesios. Vamos a ir desde el versículo 15 en adelante y vamos a ver lo que Dios está buscando que la iglesia entienda acerca de la llenura. Miren, aquí por boca de Pablo, por mano de Pablo en esta carta, queridos hermanos, nos dice el Señor lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia es atención, es dedicación, es poner empeño en cómo andemos. No como necios, sino como sabios. Dios quiere que andemos como sabios, poniendo empeño en eso, hermanos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Insensatos o necios es un sinónimo de esto, sino que quiere Dios que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora sí, entonces viene el versículo base con el que empezamos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y ahora viene lo siguiente. Esto nos va a ayudar a tener claridad acerca de qué es ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean, cuando la palabra de Dios nos dice que seamos diligentes, que estemos mirando cómo vivimos, cómo andamos, para que lo hagamos de manera sabia, aprovechando bien el tiempo, siendo entendidos de la voluntad de Dios. Entonces la palabra enfatiza
que entonces no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice aquí que esto va acompañado de hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en nuestros corazones y también dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y continúa la lectura, hermanos, en el versículo 21 diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vean lo que dicen los siguientes versículos. Miren, es el final del capítulo 5 y comienzos del 6. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Empezamos a Las ver como ya casadas, teniendo la identidad cero. ¿Qué tal está? si me ayudan con los micrófonos, por favor. Sí. Bien, gracias. Dice aquí que se someta unos a otros. Y luego habla a las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego habla a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego ya en el versículo 1 del capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego le habla a los siervos, a los trabajadores, a los que sirven a otras personas. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y luego le habla a los amos o a los patrones, ¿no? A los jefes. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro, el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Dios quiere que veamos cómo andamos, cómo estamos viviendo, para que lo hagamos de manera sabia aprovechando el tiempo, que pongamos empeño en eso, que podamos ser entendidos de la voluntad de Dios y entonces en lugar de embriagarnos con vino para perder juicio, para perder claridad, para estar cometiendo errores, que seamos llenos del Espíritu de manera que entonces haya alabanza a nuestro Dios, haya agradecimiento a Él y cada uno, seas padre o seas madre, seas esposo, seas esposa, puedas darle la gloria a Dios desde el diseño familiar que Dios ha dejado. Sométanse unos a otros en el temor de Dios y cada uno entonces tome lo que le corresponde. Esto es lo que está diciendo el Señor. Y vean, hermanos, hay un hay un pasaje paralelo, hay un pasaje que nos dice lo mismo en la carta a los colosenses. Y entonces aquí vamos a poder encontrar la relación de estos dos pasajes y qué es entonces la llenura del Espíritu. Ven, Colosenses 3 del 16 al 17 nos va a hablar lo primero acerca de la llenura del Espíritu, pero aquí va a usar otras palabras, hermanos. Vean lo que dice aquí. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Vean lo que continúa diciendo este texto. Nuevamente, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es decir, queridos hermanos, queridas hermanas, que cuando vemos aquí que seamos llenos del Espíritu y comencemos entonces con alabanza al Señor, con gratitud al Señor, y que cada uno pueda entonces, siendo padre,
hacer la voluntad de Dios para con nuestros hijos, o siendo esposo, haciendo la voluntad de Dios para con nuestra esposa, o siendo esposa, haciendo la voluntad de Dios para con nuestro esposo, o siendo madre, haciendo la voluntad de Dios para con nuestros hijos? Hermanos, es lo mismo que decir la palabra de Cristo mora en ustedes, en abundancia. Están los mismos elementos. Cuando dice la Biblia, sed llenos del Espíritu, es lo mismo que decir que la palabra de Cristo mora en abundancia, porque los elementos aquí presentes son los mismos. Hay enseñanza, hay exhortación con sabiduría, también hay alabanza a Dios, también hay gratitud al Señor en el nombre de Jesús, y vuelve a haber esta instrucción de estar cada uno haciendo la voluntad de Dios con respecto a su familia. Hermanos, hay una relación íntima entre ser llenos del Espíritu y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra pleró, modelar, abundar, colmar, influir, poseer, hermanos, esta palabra de ser llenos del Espíritu tiene que ver directamente con conocer la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. Porque es Dios quien ha revelado por su mismo espíritu al ser humano su voluntad. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, estamos siendo influidos por aquel que reveló su palabra al ser humano. Aquel que inspiró a esos santos hombres a escribir su voluntad, a revelar su plan por medio de este registro documental que ha quedado escrito. Hermanos, estamos en la misma dirección. Estamos siendo empujados a vivir en agrado a Él, a vivir en santidad a Él, a vivir conforme lo que a Él, hermanos, le da la gloria, le da la honra. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra de Dios, porque el Espíritu te va a llevar a darle la gloria a Dios, porque esa palabra te enseña a darle la gloria a Dios. El Espíritu que nos lleva, nos domina de manera bondadosa, de manera efectiva, a darle la gloria a Dios en acertar en su voluntad, es lo mismo que cuando recibimos la guía de la palabra de Dios. La palabra está transformando nuestra mente, nuestro corazón. Cuando la escuchamos con fe, es efectiva en nosotros y entonces va modelando también nuestra mente, nuestro corazón. La obra del Espíritu, queridos hermanos, queridas hermanas, está íntimamente relacionada con el poder de la palabra. Ser llenos del Espíritu significa estar llenos de la palabra, porque Dios nos pone en la misma dirección, hacer su voluntad, acertar en su voluntad, dejar a un lado lo que nos hace ruido, dejar a un lado lo que es contradictorio, como el vino. En lugar de perder el juicio, en lugar de errar con el vino, en lugar de hacer cosas que no convienen con el vino, somos llevados, somos controlados a darle la gloria a Dios por el Espíritu o por la palabra. ¿Se entiende esto, queridos hermanos? ¿Qué pastor? Amén. Vamos a continuar entonces. Amén. Bien. Vean lo que dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. Dice que Jesús se puso en pie. Dice, en el último y gran día de la fiesta, es de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está haciendo una propuesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la palabra nos lo aclara, dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero Jesús está poniéndose en pie en medio de esta celebración y hace una invitación a todos y dice, el que tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, será saciado. Porque si tienes sed, cuando vengas a Él creyendo, serás saciado. De tu interior, de manera espiritual, correrán ríos de agua viva. Estarán brotando como esas aguas en un manantial. Estarás saciado. Esa es la plenitud del Espíritu. Jesús está haciendo esta invitación. Si tú tienes sed, ven a Él. Los que creen en Él tendrán esta saciedad, serán llenos, serán saciados. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Sí. Bien. Creo que el siguiente Amén. versículo nos ayuda a comprender esto. Vean, regresamos a la carta de Efesios, pero ahora en el capítulo 3, versículos 16 al 19. Estaba diciendo Pablo que él ora por la iglesia. ¿Para qué Pablo ora por la iglesia? Dice, para que os dé, para que Dios le dé a la iglesia, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Pero qué les va a dar en estas riquezas? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y el de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esos ríos de agua viva de los que nos habló nuestro Señor Jesús en los evangelios es, hermanos, comprender las dimensiones del amor de Cristo, el quien habita en nuestros corazones. Seamos fortalecidos en nuestro interior, seamos llenos de la plenitud de Dios. Ser llenos del Espíritu es esto, que seamos saciados con el amor de Cristo, habitando en nosotros, que seamos, hermanos, capaces de comprender de verdad cuán gran amor nos ha dado. Él llenando nuestro interior, saciando nuestro ser. Entonces, como somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, nosotros abandonamos esa vieja naturaleza de pecado. Nos despojamos de esos vicios, nos despojamos de esa naturaleza que es contraria a Dios. Estamos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior. Estamos gozando de la plenitud de Dios al comprender, hermanos, el amor de Cristo. ¿Se entiende esto? Sí, amén, amén. Amén. Bien. Amén. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Dice, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es lo que hace la llenura del espíritu. Nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Contrario, queridos hermanos, queridas hermanas, a lo que hace el vino, que te despoja de claridad, que te despoja de buen juicio, que te despoja de asertividad. El Espíritu de Dios, por el contrario, te da poder, te da amor y te da dominio propio. Porque el control que ejerce el Espíritu sobre ti cuando eres lleno de Él, cuando estás colmado de Él, cuando Él toma tu vida para encaminarla a lo que es bueno,
definitivamente hace diferencia con la vida pasada, con la vida vana y desordenada que teníamos. Ahora por el Espíritu podemos andar en poder, en amor y siendo dueños de nosotros mismos, dominio propio. No estamos perdiendo la brújula, no estamos errando, no estamos fallando, sino que acertamos en la voluntad de Dios, porque el Espíritu nos está llenando de lo que es de Él, de las cosas que son de Él, que por supuesto son contrarias al mundo, son contrarias a la carne, al pecado, son contrarias a Satanás y nos llevan a darle la gloria a Dios. ¿Se entiende esto? Amén. Cuando somos llenos del Espíritu, Amén. somos conducidos, hermanos, en lo que a Dios le agrada. Podemos entonces hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu. Podemos, hermanos, agradar a Dios porque el Espíritu nos lleva a toda verdad, porque el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesús. Podemos agradar a Dios porque por el Espíritu le decimos Señor a Jesús. Estamos reconociendo su señorío y nos estamos rindiendo a su señorío. Por el Espíritu, queridos hermanos, somos de bendición a las demás personas que nos rodean, porque Él operando en nosotros nos lleva a edificar a la iglesia, nos lleva a edificar a nuestros hermanos. Porque siendo llenos del Espíritu, hermanos, en nosotros surge alabanza a Dios, surge gratitud a Dios. Hermanos, recordemos que el plan de Dios no ha cambiado. Desde Génesis, hermanos, Dios estableció un lugar de comunión para estar con el hombre. ¿Cuál fue? El jardín del Edén. Sin embargo, por el pecado, el hombre fue separado de Dios. Muchos años después, Dios estableció su tabernáculo en medio del pueblo. Dios quiere habitar con el hombre. Tiempo después, Dios estableció el templo con la misma intención, habitar con el hombre. Y posteriormente, ese Dios de la gloria se manifestó en carne para poner su tienda, para poner su tabernáculo entre nosotros. Juan 1:14 nos dice que ese verbo que es Dios se hizo carne. Jesús, que vino a habitar entre nosotros. Y hoy, queridos hermanos, queridas hermanas, Él está habitando por la fe en nuestros corazones de manera espiritual. El plan de Dios no ha cambiado. Dios quiere estar con nosotros. Y Jesús prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora de manera espiritual Él habita en nuestros corazones. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, tenemos esta comunión con Dios. Estamos unidos a Él. Y entonces somos transformados desde nuestro interior para que se muestre esa obra de salvación en todo lo que hacemos al exterior. Dios está controlando nuestras vidas para agradarle. Dios está llevándonos a buen puerto, bajo sus términos, bajo su voluntad. Si alguno es creyente, tiene el Espíritu de Dios entonces. El Espíritu de Dios habita en el creyente. Y el creyente, al ser lleno, al buscar la llenura, al buscar esa plenitud, entonces puede gozar de que su vida está siendo llevada por Dios. Su vida está siendo conducida por Dios. Entonces, no tiene temor a errar, sino que esa llenura del Espíritu lo hace acertar en la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, queridos hermanos? Bien, pues hasta aquí la palabra de Dios. Le agradezco a cada uno de Sí, ustedes. hermano. Amén, amén. Le agradezco a cada uno de ustedes el que se haya tomado este tiempito. Yo quiero que se quede con algo. Si usted ha entrado a esta reunión, quédese con lo siguiente. Ser llenos del Espíritu de Dios, de verdad, no es algo místico.
pero es algo espiritual. No es algo que está centrado en tus emociones, en experiencias que tú tienes que sentir. ¿Por qué? Porque las emociones o son perversas, o son engañosas, o son inconstantes. Sin embargo, el ser lleno del Espíritu de Dios está basado en la palabra. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Porque la palabra no cambia, porque la palabra es inerrante, porque la palabra es eterna, porque la palabra tiene poder, porque la palabra es de Dios y glorifica a Dios, porque la palabra nos conduce a Él. Hermanos, ser llenos del Espíritu es estar de verdad colmados de Él. No hay otra forma en que podamos estar colmados de Dios, llenos de Dios, si no es por medio de la palabra. Entonces, hasta aquí voy a dejar el tema de hoy. Deseo que sea de bendición para cada uno de ustedes. Es mi oración, de hecho, que estos contenidos sean de bendición para cada uno de ustedes y para todas las personas que lo puedan ver después en YouTube. Pero, queridos hermanos, queridas hermanas, si buscamos la llenura del Espíritu de Dios, tenemos que comenzar por llenarnos de la palabra. Tomen la palabra, anhelen la palabra. La Biblia bien nos dice que aquí, aquí encontramos el deleite. Salmo 119, Salmo 1. Hay muchos, muchos ejemplos acerca de que la palabra es la delicia para el hombre, que la palabra verdaderamente, hermanos, sacia el alma, limpia nuestro camino, convierte el alma, limpia, de verdad. Hermanos, ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. La palabra va a transformar nuestro entendimiento, nuestro corazón. Dios lo hace de manera espiritual por su Espíritu. Bien, queridos hermanos, hasta aquí el tema de hoy. Quisiera saber si alguien quiere comentar algo, alguien tiene una duda, alguien nos puede compartir su forum, que es lo que Dios le habló en este tema, y eso es de bendición para cada uno de nosotros. Bien, entonces dejo aquí el micrófono abierto para quien quiera participar, quien nos quiera comentar, y le doy gracias a cada uno de ustedes. Los escucho.